Muy buenos días con todos, muchachos, buenos días, ¿ya? Buenos días con todos. Quien les habla es el profesor Esteban Laurente, encargado del área de matemáticas, ¿sí? El curso que vamos a desarrollar el día de hoy, es el curso de razonamiento matemático con el tema cortes, estacas y pastillas. Este de aquí ya es el cuarto tema, ¿sí? Con respecto al curso, ¿ok? Entonces, vamos a tener una pequeña definición de tanto cortes, estacas y pastillas. O en otras palabras, vamos a definir la fórmula general para cada uno de esos temas, ¿sí? O para cada uno de estos casos, ya sea un corte, ya sea estacas o ya sea pastillas. La definición general ya ustedes la van a tener puestas o van a tener subidas a la plataforma Classroom, ¿ok? Ahí va a estar su teoría, los ejercicios que voy a desarrollar aquí en la pizarra y también su tarea. ¿Listo? Entonces, empecemos. Cortes, ya, vamos a empezar por cortes. ¿Ok? Los cortes tienen una fórmula muy particular, ¿sí? Los cortes tienen una fórmula muy particular, o su fórmula va a ser determinada de la siguiente manera, ¿ok? Su fórmula va a ser determinada de la siguiente manera. El número de cortes, ¿ok? El número de cortes, ¿ya? El número de cortes, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud total entre longitud de cada pedazo, entre longitud de cada pedazo, ¿sí? A esto de aquí le voy a disminuir 1. Eso de ahí viene a ser la fórmula, ¿ok? La fórmula general para calcular el número de cortes de cierta longitud, ¿ok? El número de cortes de cierta longitud. El siguiente vendría a ser estacas. Estacas. ¿Cuál es la fórmula determinada para encontrar el número de estacas? Va a ser dada por la siguiente fórmula. ¿Sí? Va a ser determinada por la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula vendría a ser número de estacas, ¿ok? Número de estacas, el número de estacas va a resultarme igual a la longitud total, dividido entre la longitud de cada parte, entre la longitud de cada parte, A esta fracción va a ser todo lo contrario que en cortes. En cortes le quitas 1. En estaca le vas a aumentar 1. Y ahí está la fórmula para determinar el número de estacas en cierta longitud. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente? La siguiente viene a ser pastillas, ¿ok? La siguiente viene a ser pastillas. Vamos a bajar un poco la cámara. Disculpen el desenfoque, pero eso está ocurriendo desde ayer. Esta clase ya la había grabado el día de ayer para tratar de subirla, pero el inconveniente fue el audio, ¿sí? El audio no se había grabado. Entonces por eso estoy repitiendo y volviendo a grabar la clase. Ya estoy esperando un poquito que se enfoque la cámara. ¿Ya? Yo sí tengo problemas bastantes con lo que es el internet, es por eso que voy a grabar las clases y las voy a
subir al YouTube y se les voy a compartir el link. ¿Listo? Estacas, ahora me toca pastillas. Pastillas. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula general o cuál es la fórmula para yo determinar el número de pastillas? El número de pastillas o la fórmula para encontrar el número de pastillas va a estar determinado de la siguiente manera, ¿ok? Va a estar determinado de la siguiente manera. ¿Qué voy a colocar aquí? Número de pastillas. Número de pastillas. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al tiempo total. Al tiempo total. Al tiempo total. Dividido entre el intervalo de tiempo entre pastilla y pastilla. Dividido entre el intervalo de tiempo, el intervalo de tiempo de pastilla, el intervalo de tiempo de o entre pastilla y pastilla. Les vuelvo a repetir, esta clase ya ustedes la tienen o la van a tener en la plataforma Classroom. Esta de aquí le vamos a adicionar 1, ¿ok? A esa fracción de ahí le vamos a adicionar 1. Entonces ya tenemos las tres fórmulas, ¿sí? Las que vamos a utilizar, cortes, estacas y pastillas. Algunos datos adicionales ya les estoy colocando en la hoja, ¿sí? De teoría, ¿ya? Por ejemplo, ahí el número de estacas, cuando es un perímetro o cuando es una figura geométrica. Cuando es una figura geométrica también ahí ustedes tienen, ¿ya? Entonces, o cuando también número de cortes, también cuando es una figura geométrica, es una circunferencia, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Ya ustedes tienen ahí unos pequeños datos con algunos ejemplos. ¿Listo? Entonces, para entrar aún mejor al tema, vayamos a lo que son los ejercicios. ¿Ya? Les recuerdo que los ejercicios en donde dice, o la hoja en donde dice ejercicios para resolver en clase, esos ejercicios los resuelvo yo. ¿Listo? Esos ejercicios los tengo que resolver yo. Lo que ustedes o únicamente ustedes van a resolver, ¿ya? Lo que ustedes únicamente van a resolver son los ejercicios en donde dice para la casa. ¿Listo? Es la hoja en donde dice ejercicios para la casa o actividades para la casa. ¿Ok? No me estén desarrollando la hoja en donde tengo o en donde están los ejercicios que voy a desarrollar yo. ¿Ok? Donde voy a desarrollarlo en la clase o lo que desarrolle yo en el video. Entonces, vamos a empezar por el ejercicio número 1. ¿Listo? El ejercicio número 1, yo lo voy a leer, ya ustedes lo tienen. Recuerden que a la hora de pasar, ustedes tienen dos opciones, o hay dos opciones, que impriman las hojas y o que la transcriban. ¿De qué va a depender esto? De que si ustedes tienen una impresora, a buena hora la pueden utilizar, y si es que no, van a tener que transcribir. No estoy diciendo que todos tengan que imprimir la hoja. Lamentablemente estamos en un momento o en una coyuntura no muy agradable para la mayoría, ¿ya? Y no es lo recomendable estar saliendo, ¿listo? Entonces, para evitar eso, para estar saliendo y exponiéndonos, ustedes que son jóvenes, entonces no tenemos que estar saliendo a cada rato y no hay necesidad de estar saliendo a buscar una impresora. Si no hay, bueno, entonces habrá que transcribir. ¿Listo? Yo no estoy obligando a que vayan y lo impriman. Si no pueden imprimir, transcriban, muchachos. Transcriban. ¿Ok?
no se expongan, no salgan a la calle, ya no salgan de sus casas. Entonces, no se expongan y simplemente pónganse a transcribir. Todo este año se va a tomar de esa manera. Entonces, habrá que acostumbrarse a terminar el año como se está indicando. ¿Listo? Entonces, pasemos a la ecuación número 1. Me dice, un hojalatero para cortar una cinta metálica de K a la menos 3, perdón, K al cubo menos 1 metro de largo, cobra, me dice, cobra K menos 1 soles por cada corte que hace. Si los cortes lo hacen cada K al cuadrado más K más 1 metro, ¿cuánto cobrará por cortar toda la cinta? ¿Ok? ¿Cuánto cobrará por cortar toda la cinta? Entonces, a eso vamos a aplicarle la fórmula del número de cortes, que vendría a ser la longitud total entre la longitud de cada pedazo. Para entender el ejercicio, primero debemos encontrar la longitud total. ¿Listo? Vamos a encontrar la longitud total y también la longitud de cada corte, ¿sí? O de cada pedazo. ¿Listo? Entonces, la longitud total, según el ejercicio, viene a ser K al cubo menos 1. La longitud total viene a ser dada por K al cubo menos 1. ¿Listo? Y los cortes lo hace cada K al cuadrado más K más 1 metro. K al cuadrado más K más 1 metro. Esto viene a ser cada pedazo, K al cuadrado más K más 1 metro. ¿Ok? Esta es la longitud total y estas son las partes que va a tener cada pedazo o cada fragmento de dicha longitud en general. Ahora me está diciendo, por cada corte, ya que por cada corte está cobrando K más 1. ¿Listo? Entonces, esto de aquí yo voy a reemplazar en la fórmula del número de cortes, ¿ok? En la fórmula del número de cortes. ¿Cómo vendría a ser? Ustedes para representar la palabra número en forma matemática lo pueden hacer así o también lo pueden explicar así, el símbolo Michi, ¿ya? Cualquiera de las dos terminologías se lee número, nunca se olviden de eso. Entonces, yo voy a decir el número de cortes, ¿ya? El número de cortes va a resultarme igual al siguiente o a la siguiente fracción. ¿Ok? Va a resultarme igual a la siguiente fracción. ¿Cuál va a ser? La longitud total arriba. ¿Cuánto es la longitud total? Aquí está. K al cubo menos 1. ¿Cuánto va a medir cada pedazo? K al cuadrado más K más 1. Todo esto, ¿qué le debo restar? Le debo restar la unidad. Listo. Ahí tengo ya mi ecuación. Pero aún me falta un pequeño detalle ahí, o de acuerdo a los datos, ¿sí? O de acuerdo a los datos. Me dice que cada corte cuesta K menos 1. El total es K al cubo menos 1, ¿sí? La longitud total es K al cubo menos 1. Y cada pedazo es K al cuadrado más K más 1. Esto es como hacer un cálculo ustedes cuando van al mercado. Cuando ustedes van al mercado, compran un total, ¿cierto? Por decirles, un rollo ya de tela cuesta 150 soles, ¿ok? El rollo tiene 120 metros, por decirles, y cada metro vale 3 soles. Entonces, para yo llegar a 50, ¿qué hago? Multiplico, ¿ok? Voy a multiplicar el total del precio por metro, ¿ya? El precio por metro, ¿sí? Multiplicado por la cantidad de metros que tiene dicho fardo o dicho rollo de tela. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Para que ustedes entiendan un poco mejor lo que estoy tratando de decirles. Yo sé que la longitud total es esto, ¿ok? La longitud total es K al cubo menos 1. La longitud total es K al cubo menos 1, ¿ya?
¿Cómo yo voy a determinar eso? Al multiplicar el precio unitario. ¿Cuál es el precio unitario? El precio unitario es K menos 1. Y a todo esto le voy a multiplicar cada pedazo, ¿sí? Por la medida de cada pedazo. ¿Cuál sería? K al cuadrado más K más 1. ¿Listo? K al cuadrado más K más 1. Eso de ahí. Vuelvo a repetir. Este es el total de la longitud, el total, ¿sí? De dicho material. El total de dicho material va a ser igual al precio unitario por metro. Al precio unitario por metro. Entonces, de acuerdo a esto de aquí, miren, de acuerdo a esto de aquí, ya puedo reemplazar yo arriba. ¿Por qué? Acá tengo K al cubo menos 1, ¿sí? Tengo K al cubo menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar esto de aquí, muchachos, ¿sí? Voy a reemplazar eso de ahí. ¿Listo? K al cubo menos 1. Entonces, si yo reemplazo K al cubo menos 1 en la ecuación principal, me va a quedar determinado de la siguiente manera. Yo voy a decir, el número de cortes va a ser igual, el número de cortes va a ser igual, ya no voy a colocar K al cubo menos 1, sino voy a colocar su valor que tengo aquí, o sea, K menos 1 por K al cuadrado más K más 1. Todo esto dividido entre K al cuadrado más K más 1. ¿Cuánto le tengo que restar? 1. Y aquí viene lo más fácil ya. Si esto es un producto y en ambos lados, o sea, tanto el numerador y denominador, existe el mismo número, simplemente se van a cancelar. ¿Listo? Simplemente se cancela. Voy a bajar un poco la cámara. Simplemente se cancela. ¿Qué me va a quedar? Que el número de cortes va a ser igual a K menos 1 menos 1. ¿Y cuánto sería K menos 1 menos 1? Simplemente que el número de cortes va a ser igual a K menos 2. Ya ustedes han encontrado el número de cortes, es este de aquí. Esto de aquí viene a ser el número de cortes. ¿Esa es la respuesta? No, no es la respuesta, ¿ok? Esa no es la respuesta. Voy a poner bien la cámara para que se pueda visualizar lo que voy a hacer abajo. Ya. Número de cortes, ¿ok? Número de cortes es igual a K menos 2. ¿Listo? Ese es el número de cortes. La pregunta me dice, ¿cuánto cobrará por cortar toda la cinta? ¿Cuánto cobrará por cortar toda la cinta? Entonces, el costo vendría a ser el precio por cada metro. ¿Cuánto es el precio por cada metro? K menos 1. Por el total de cortes. El precio vendría a ser, o el precio total, ¿sí? El precio que cobrará por cortar toda la cinta, vendría a ser el precio por corte por la cantidad de cortes. El precio por corte por la cantidad de cortes. ¿Ok? Entonces, finalmente, yo voy a decir que el costo, como les estaba diciendo en un principio, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a ¿qué cosa? Al número de cortes, lo voy a colocar aquí, número de cortes, ¿ok? Multiplicado por el precio unitario, ¿ok? Por el precio unitario. Entonces, yo reemplazando valores voy a decir que el costo va a ser igual. Número de cortes, K menos 2. Número de cortes, K menos 2. Multiplicado el precio unitario, K menos 1. K menos 1. Ustedes aplican su álgebra, ¿ya? Y pueden encontrar un resultado más amplio, ¿sí? Pero lo vamos a dejar ahí. El costo vendría a ser
el número de cortes por el precio unitario. ¿Eso ustedes lo pueden resolver? Sí, se puede resolver. ¿Ya? Y encuentran una ecuación cuadrática. Lo que voy a hacer ahora es resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. ¿Listo? El ejercicio número 2. ¿Ya? Bien. Entonces voy a trabajar un poquito la cámara para que se pueda visualizar en dónde voy a trabajar el ejercicio número 2. ¿Listo, muchachos? Les recuerdo que no he podido transmitir la clase en vivo debido a que el internet en sí, no sé si será en todos los lugares, pero el internet está lento. ¿Ya? Y no puedo hacer ni siquiera tampoco trabajar con Zoom porque se entrecorta. Ya se está entrecortando también. He tratado de hacer eso desde la semana pasada, pero ya bueno, les enviaré solamente el video. ¿Listo? Les voy a enviar el video. ¿Ya? Al finalizar les voy a explicar. Ok, entonces vamos a trabajar el ejercicio número 2. ¿Ya? El ejercicio número 2. ¿Qué me dice el ejercicio número 2? ¿Qué me está diciendo el ejercicio número 2? Me dice, se corta un listón de madera de 204 centímetros de longitud. Se corta un listón de madera, ¿ya?, de 204 centímetros de longitud en 3 partes iguales. Luego en cada parte se realizan 9 cortes. Luego en cada parte se realizan 9 cortes. Y se obtiene en el primer pedazo, o en el primer pedazo de 4 centímetros, en el segundo de 4.25 y en el tercer pedazo de 8.5 centímetros. Hay el número total de cortes. ¿Listo? Hay el número total de cortes. Se corta en 3 partes iguales. Hay que cortarlo en 3 partes iguales, ¿ya? ¿Listo? Luego en cada parte se realizan nuevos cortes y obtienen el primer pedazo de 4 centímetros. ¿Ya? En el primer pedazo de 4 centímetros. Voy a esperar que la cámara se enfoque. Ese es un problema que tengo desde el día de ayer. Ese es un problema, un detalle que tengo desde el día de ayer. ¿Sí? Espero su comprensión. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a dibujar un segmento. ¿Sí? Voy a dibujar un segmento. ¿Ya? Voy a dibujar un segmento. Aquí. Ahí está. Ese es el segmento. ¿Listo? Me dice que dicho segmento tiene una longitud total de 204 centímetros. Entonces, esto de aquí tiene una longitud total de 204 centímetros. ¿Ok? 204 centímetros. Ahí está. Tiene una longitud de 204 centímetros. También me está diciendo que longitud en 3 partes iguales, o sea, tengo que dividirlo en 3 partes iguales, ¿ya? En 3 partes iguales. Más o menos un promedio sería así, ¿ya? En 3 partes iguales. ¿Listo? En 3 partes iguales. Ahí está. ¿Ya? En 3 partes iguales. Si yo lo divido entre 3 partes iguales, ¿ya? Si yo lo divido entre 3 partes iguales, si todo es 204, y yo lo divido en 3 partes iguales, quiere decir que cada partecita va a valer 68 centímetros. 68 centímetros. ¿Listo?
Ahí está. Ese es el valor de cada partecita. Profesor, ¿ya está la solución entonces? No. Porque luego en cada parte se realizan nuevos cortes y se obtienen el primero pedazos de 4 centímetros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, muchachos. Miren acá. Quiere decir lo siguiente. Okay. Voy a trazar aquí una división más y aquí. Para separarlos y para diferenciar los números o la cantidad de cortes, ¿sí? O el valor de cada corte. Te dice que va a dividirse en pedazos de 4 centímetros. O sea, en este primer corte me va a resultar pedazos de 4 centímetros. En el segundo corte, o sea, en este de aquí, en el segundo corte, si yo lo vuelvo a cortar, me van a resultar pedazos de 4,25. Entonces por aquí 4,25, otro 4,25 y así hasta terminar. ¿Sí? Los pedazos aquí van a tener una longitud de 4,25. En el tercero me dice que ahora los retazos o los pedazos son de 8,5. Entonces aquí van a ser un poco más grandes. 8,5, 8,5, 8,5, 8,05, 8,5 y así hasta llegar al último retazo que va a valer 8,5. ¿Ok? 8,5. ¿Listo? ¿Ya? 8,5. Ahora, ¿cuántos cortes yo he realizado ahí? Para dividirlo en 3, he realizado 1 y 2. Lo que ustedes ven aquí de largo son los cortes. Entonces he realizado 2 cortes. Los voy a seguir para que ustedes vean aquí. Miren. ¿Yo cuántos cortes he realizado? ¿Cuántos cortes he realizado ahí? 2 cortes. ¿Ya? He realizado 2 cortes. Aquí. 2 cortes. 1 y 2. Para yo dividir un pedazo, ¿ok? O un segmento en 3 partes iguales, he realizado 2 cortes. ¿Sí? En otras palabras, para que ustedes entiendan, cuando ustedes quieren saber la cantidad de cortes, ¿ok? La cantidad de cortes, ¿ya? Lo que deben de saber ustedes es cuántas divisiones quieren, ¿sí? A esa cantidad de divisiones le van a restar 1 y ese va a ser el valor de la cantidad de cortes que ustedes realicen. Por ejemplo, yo quiero cortar un tubo y quiero dividirlo en 3 partes iguales. Entonces, cuento la cantidad de pedazos que yo quiero. ¿Cuántos pedazos quiero? 3. Le voy a restar de cosa 1. 3 menos 1, 2. Esa es la cantidad de cortes que yo voy a realizar. ¿Listo? Entonces, en ese fragmento tengo 2 cortes. ¿Listo? Para calcular el número de cortes en cada retazo, ¿sí? Para calcular el número de cortes en cada retazo, voy a analizar de uno en uno. ¿Listo? Voy a analizar de uno en uno. El primero va a ser, ¿ya? El primer pedazo, ¿ok? Aquí, ¿cuántos cortes he realizado? ¿Sí? En el primero, ¿qué tengo que hacer? Voy a encontrar el número de cortes. ¿Cómo calculo el número de cortes? ¿Cuál era la fórmula del número de cortes? Era el siguiente, ¿cierto? La longitud total entre el diámetro de cada corte menos 1. La longitud total entre el diámetro de cada corte menos 1. 68 entre 4 menos 1 vendría a ser 16. Ya tengo el primero. ¿Qué voy a hacer ahora? A encontrar el segundo. ¿Listo? Voy a bajar un poco más la cámara. Voy a encontrar el segundo. Que vendría a ser el de aquí, el del medio. También de la misma manera. Número de corte o número de cortes es igual a la longitud total, que vendría a ser 68, entre cada espacio de los cortes, o sea, 4,25. 4,25 menos 1. Y 68 entre 4,25 menos 1 vendría a ser
15. Y por último, no menos importante, en el tercer corte. ¿Listo? En el tercer corte. En ese tercer corte, ¿cuántos cortes me saldrían de 8,5? Número de cortes va a ser igual a 68 entre 8,5 menos 1. 68 entre 8,5 vendría a ser 6 menos 1, un aproximado de no sé, 8, 5, sí. 68 entre 8,5. 8 menos 1, 7. ¿Ya? Vendría a ser 7. 68 entre 8,5 menos 1 tendríamos 7. Recuerden que son fracciones, ¿ah? Recuerden que son fracciones. Entonces, ya tenemos la cantidad de cortes por cada espacio. La pregunta me dice, hallar el número total de cortes. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, voy a bajar un poco la cámara para que se pueda visualizar. Por lo tanto, ¿ya? El total de cortes o el número total de cortes va a ser igual a 16 más 15 más 7. ¿Cuánto es 16 más 15 más 7? 30. ¿Cuánto? 16 más 15 tendría... ¿Cuánto tendría? 16 más 15. 31, ¿cierto? Y 31 más 7, ¿cuánto vendría a ser? 38. Pero recuerden que acá tenemos esta cantidad de cortes de cada uno de estos, ¿sí? De cada uno de los segmentos. Pero para yo dividirlo en tres partes, ¿cuántos cortes adicionales hice? Hice 2 cortes adicionales. Entonces, el total me saldría 40. Profesor, no entendí muy bien lo que usted ha querido decir. ¿Podría volver a explicar? Claro que sí. Mira, voy a subir la cámara para que puedas visualizar desde lo que he hecho, ¿ya? Tengo una barra, ¿ok? La barra tiene 204 centímetros. Para yo dividirla en tres partes, hago 2 cortes. Ya tengo 2 cortes. Ahora, al ser dividido en tres partes iguales, cada parte me vale 68 centímetros. En cada parte he realizado una cierta cantidad de cortes que tienen diferentes medidas. En el primer pedazo, cada corte me va a valer 4 centímetros. En el segundo pedazo, cada corte 4,25. En el tercer pedazo, cada corte 8,5. Lo que yo quiero saber es cuántos cortes en total realicé en esta barra de 204 centímetros. Ya tengo 2. Ahora voy a analizar cada corte en cada pedazo de dicha barra. En el primero tengo que dividir la longitud total, que sería 68, entre la longitud de cada pedazo, que vendría a ser 4, menos 1. ¿Cuánto es? 16. En el 2 de la misma manera, 68 entre 4,25 menos 1, y en el tercero 68 entre 8,5 menos 1. Y ahí tengo, el valor es 7, redondeado. ¿Listo? Aquí tengo el número de corte correspondiente a cada pedazo. Sería 16 más 15 más 7. Ok, 16 más 15 más 7. Pero, inicialmente, ¿cuántos cortes hice? 2. O sea, son 2 cortes adicionales. Es por esa razón que me sale 16 más 15 más 7 más 2. Sería un total de 40. El número total de cortes que tiene esa barra vendría a ser 40, o un listón de madera como dice el ejercicio. ¿Ya? Ahora vayamos al ejercicio número 3. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. ¿Ya? Voy a trasladar la cámara. ¿Listo? Para poder realizar el ejercicio número 3. Ahí está. Vamos a borrar el título. El ejercicio número 3.
ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me está dando los siguientes datos. Ya, el ejercicio número 3 me dice ¿cuántas estacas se necesitan para acercar un terreno cuya forma es de un triángulo equilátero de área igual a 10 a la 8 raíz de 3 por 9 metros al cuadrado? ¿Listo? El ejercicio número 3. Listo. ¿Ya? Si las estacas se colocan cada 6 metros. Entonces, vamos a graficar, ¿qué cosa? Un triángulo. Y como nos está diciendo que es un triángulo equilátero, quiere decir que sus tres lados son iguales. Equilátero. X viene de equals, o sea, iguales. Látero o lateral, ya, son los lados. ¿Listo? Ahí está. Ese es el triángulo. Me dice, ya, que si las estacas se colocan cada 6 metros, ¿ya? Entonces, cada 6 metros, una proporción, ¿no? Tampoco es algo exacto estar aquí. Entonces, yo voy a seguir así, ¿listo? Ya, igual de esta manera por aquí, igual aquí. Lo mismo va a suceder al otro lado, porque recuerden que son iguales, ¿ya? Recuerden que son iguales. Me dice que cada espacio va a tener 6. ¿Listo? Por acá, así. Voy a obtener 6. ¿Ya? Voy a obtener 6. ¿Sí? Si las estacas están colocadas cada 6 metros. O sea, el espacio entre estaca y estaca va a ser de 6 metros. ¿Listo? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Esto viene a ser su longitud. ¿Ya? Esto viene a ser su longitud. ¿Longitud de quién? Longitud del triángulo. Nos dice que es un terreno triangular. Ahí está el terreno triangular. Cada estaca va a tener una separación de ¿cuánto me dice? De 6 metros. Ahí está, 6 metros. Esto viene a ser la longitud. Listo, ya está. Ahora, nosotros sabemos por fórmula o por dato me dice que el área, ¿cierto? Que el área, el dato me está diciendo que el área, ¿ya? El área de dicho sector viene a estar dada por el siguiente valor. 10 a la octava por raíz de 3, ¿cierto? Por 9 me dice. Por 9. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que el área de un triángulo, ¿sí? De esa forma, de un triángulo equilátero, viene a ser dada por la siguiente fórmula. El área de un triángulo equilátero, o de un triángulo que no sea un rectángulo, porque el rectángulo que es base por altura sobre 2. De un triángulo en esa forma equilátero vendría a ser L al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 entre 4. ¿Sí? Ese es el área de un triángulo equilátero. Esto va a ser igual a 10 a la octava por raíz de 3 por 9. ¿Listo? Voy a bajar la cámara. Ahí está. Vuelvo a repetir. El área de un triángulo equilátero es L al cuadrado, o sea, la longitud al cuadrado, por la raíz de 3 entre 4. ¿Ok? Ahora, yo despejando todo esto, esto pasa a multiplicar, el otro a dividir, me va a quedar de la siguiente manera. Este ejercicio me va a quedar de la siguiente manera. ¿Listo? Si yo despejo todo lo de aquí, aquí va a ir 4, el raíz de 3 va a comenzar a dividir, 3 al cuadrado, me va a resultar 10 a la octava por 10 a la octava por 9 por 4, ¿sí? 9 por 4. 10 a la octava por 9 por 4. Si yo simplifico, le saco la raíz cuadrada, ¿sí? ¿Por qué raíz cuadrada? Para determinar la longitud sola. La raíz cuadrada y raíz cuadrada de todo eso. Como este es producto de números, ¿sí? Entonces hay una propiedad que me indica que le puedo sacar raíz cuadrada a cada término, ¿sí? Le puedo sacar raíz cuadrada.
Raíz cuadrada de 10 al cuadrado me va a quedar L. Raíz cuadrada de 10 a la octava, 10 a la cuarta. De 9 es 3 y de 4 es 2. Y 3 por 2, 6. Ahí ustedes tienen la longitud total de cada sector o de cada lado del triángulo. Esa es la longitud total. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular el número de estacas. Vamos a calcular el número de estacas. Esto de aquí es álgebra, ¿ya? Eso de ahí es álgebra. Entonces calculamos el número de estacas y va a ser de la siguiente manera. Número de estacas. ¿Cuál era la fórmula para el número de estacas? Era calcular la longitud total entre la longitud, ¿sí? La longitud entre cada estaca. ¿Ok? La longitud de cada estaca. Pero para este caso, como es un triángulo, la longitud total vendría a ser el perímetro, ¿sí? La longitud total vendría a ser el perímetro. Profesor, ¿por qué vendría a ser el perímetro la longitud total? Porque la longitud total se refiere a todo el sector en donde tú vayas a colocar cierto distanciamiento. Entonces, tu longitud total va a ser un triángulo. Todo el triángulo va a estar lleno de estacas, por lo tanto, en la longitud total vendría a ser el perímetro de dicho triángulo. Perímetro del triángulo. Perímetro del triángulo. ¿Listo? Perímetro del triángulo. Esa va a ser mi longitud total. El perímetro del triángulo. ¿Dividido entre quién? ¿Entre quién? Entre la longitud entre cada estaca. Entre, ¿ya? Longitud entre cada estaca, ¿ya? Longitud entre cada estaca. Longitud entre cada estaca. Listo, entonces, el perímetro del triángulo viene a ser dado por la suma de los tres lados de dicho triángulo, ¿ok? De dicho triángulo. En pocas palabras, su longitud la voy a multiplicar por 3. Profesor, ¿y por qué por 3? Porque son tres lados que tiene el triángulo. Entonces, 3 por la longitud que me salió hace un momento, que vendría a ser 10 a la cuarta por 6, 10 a la cuarta por 6, dividido entre la longitud de cada estaca, que vendría a ser ¿cuánto? 6. ¿Listo? ¿Cuánto me daría esto? Simplemente 3 por 10 a la cuarta. Y ya está. Profesor, ¿por qué salió 3 por 10 a la cuarta? Porque se va el 6 arriba y el 6 abajo y simplemente me queda 3 por 10 a la cuarta. Entonces, ¿cuántas estacas va a tener dicho triángulo con dicho valor de área? 3 por 10 a la cuarta. 3 por 10 a la cuarta. Eso va a ser la cantidad de estacas. Esa es la cantidad de estacas. Ahora, para finalizar, voy a resolver el ejercicio número 4. ¿Listo? Para finalizar, voy a resolver el número 4. ¿Ya? Voy a trasladar un poco la cámara hacia el otro sector. Recuerden que el curso de razonamiento matemático es el curso creado a base de extractos de todas las áreas de la matemática, álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, ¿sí? Hasta física entra aquí. Solo que han sacado algunos ejemplos o algunos ejercicios un poco más que se utilice el razonamiento lógico, y es por eso que se llevó al curso de razonamiento matemático. ¿Listo? Entonces el ejercicio 4 me dice, se quiere cercar con claveles un jardín cuya forma es la de un polígono de n lados. ¿Listo? Es la de un polígono de n lados. Recuerde que un polígono es una figura cerrada, ¿ya? Colocándose en el primer lado dos claveles. En el segundo lado, en el siguiente lado, 3 claveles, y así hasta completar el enésimo lado con n más 1 claveles. ¿Cuántos claveles colocarían en
total. ¿Cuántos claveles colocaría en total? ¿Listo? Entonces vamos a encontrar de la siguiente manera. Miren. Para yo saber el número de claveles, ¿ya? El número de claveles, ¿ya? Va a ser igual, ¿ya? El número de claveles va a ser igual a la suma, perdón, eso no debe ser, a la suma, ¿sí? A la suma de la cantidad de vértices que yo obtenga en dicho, a la suma de los espacios, ¿sí? De los espacios, ¿ya? ¿Por qué los espacios, muchachos? Porque me dice que, me dice el ejercicio, se requiere o se quiere cercar, ¿ya? Con claveles un jardín cuya fórmula es la de un polígono de n lados, o sea, yo no sé cuántos lados tiene dicho polígono, ¿ya? Y me dice que cada primer lado mide 2, el siguiente 3 y así completar al enésimo lado con n más 1. ¿Listo? Con n más 1. Entonces, los números de claveles va a ser lo siguiente. Empiezas por 0, más un clavel, más 2 claveles, ¿cierto? Más 3, más, hasta llegar al n más 1, ¿sí? Hasta llegar al n más 1. A esto de aquí le vamos a adicionar el número de vértices. ¿Qué viene a ser el número? ¿Qué son los vértices? ¿Qué son los vértices? Vienen a ser el punto de unión de segmento a segmento. ¿Ok? El vértice viene a ser el punto de unión de segmento a segmento. Geometría. ¿Ya? Geometría. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? De 0 a n más 1, ¿sí? De 0 a n más 1, ¿ya? Hay una fórmula muy general, ¿sí? Hay una fórmula muy general. ¿Listo? Perdón, es hasta n más, hasta llegar hasta n más 1, n menos 1. ¿Listo? Acá es llegar a n menos 1. Entonces, de 1, perdón, desde 1 hasta n menos 1, ¿ya? Y el número de vértices viene a ser dado por n. ¿Por qué n? Le voy a poner número de vértices, muchachos. Les recuerdo que los vértices son los puntos de unión, por ejemplo. Yo tengo ustedes tienen un triángulo, ¿cierto? Un triángulo cuadrado. Estos puntos de aquí, cada esquinita se le conoce como vértices. Si tiene 3 lados, ¿cuántos vértices va a tener? 3. Lo mismo sucede en un cuadrado. 1, 2, 3, 4. 4 lados, 4 vértices. ¿Listo? 4 lados, 4 vértices. Entonces, si yo resuelvo esto de aquí, ¿ya? Voy a obtener de la siguiente manera. Me va a quedar 1, más 2, más 3, más puntos suspensivos hasta llegar a un n menos 1 más el número de vértices que va a estar representado por n. ¿Listo? N va a ser el número de vértices. Si yo determino esta fórmula de ahí, hay una fórmula muy general, ¿ya? Hay una fórmula muy general, ¿listo? Que es la siguiente. Esto de aquí me lleva a la fórmula de n por n más 1 entre 2. Y ya está. Esa es una fórmula general, ¿ya? Si ustedes se acuerdan para contar números de lados de cierto triángulo o en cuántas partes se divide una figura geométrica, ¿sí? ¿Ya? Cantidad de partes de una figura geométrica. Un ejemplo para que se guíen de esto. Si yo tengo un triángulo y tengo así, ¿cuál es la fórmula para encontrar la cantidad de divisiones que tiene? N por n más 1 entre 2. A eso me refiero. ¿Listo? Esa es la fórmula. Eso está también en su curso de geometría. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Ahí tienen los ejercicios. La tarea va a estar publicada en la plataforma Classroom. Algunos otros ejercicios en base a la teoría para que puedan guiarse un poco más también están resueltas en la teoría. Bueno, eso ha sido todo por hoy con respecto al curso de razonamiento matemático. En unos instantes
estaré haciendo lo que es el curso de física general.